el umbral interior Anhai, un punto en el cuerpo humano que no aparece en los mapas comunes. No se señala en los libros escolares. No se nombra en las conversaciones cotidianas. Y sin embargo, ha sido vigilado, estudiado, temido y venerado desde hace miles de años, en el centro exacto del cerebro, oculto entre capas de tejido y silencio. Existe una pequeña estructura del tamaño de un grano de arroz, frágil, discreta, biológicamente real. La glándula pineal para la medicina moderna es solo un regulador hormonal. Para las civilizaciones antiguas, era algo mucho más peligroso y mucho más poderoso. Los egipcios la representaron como el ojo de Horus. Los hindúes la llamaron el tercer ojo. Los filósofos griegos la consideraron el asiento del alma, y ciertas corrientes prohibidas aseguraban que era un portal, no una metáfora, sino un punto de acceso. ¿Acceso a qué? Es la pregunta que nunca se permitió responder del todo. La glándula pineal es el único órgano del cuerpo humano que no está duplicado. Pero solo una pineal, en solitaria, en central. Exacta, no está colocada al azar. Se encuentra justo en el punto donde convergen los dos hemisferios del cerebro, como si alguien hubiera querido colocar allí una cerradura biológica. Durante siglos, textos antiguos afirmaron que este pequeño órgano era sensible a algo más que la química, a algo más que la luz física. Decían que reaccionaba a campos invisibles, a vibraciones sutiles, a frecuencias que no se miden con instrumentos, sino con conciencia. Por eso fue protegida, y por eso también fue atacada. En antiguos rituales de iniciación, se hablaba de despertar la pineal, no como un símbolo espiritual, sino como un proceso real, intenso y peligroso. Los iniciados describían visiones, desplazamientos del tiempo, sensaciones de salir del cuerpo, percepción de realidades superpuestas. No eran sueños, no eran metáforas, eran experiencias. Pero aquí surge algo inquietante. Si la glándula pineal es solo una glándula, ¿por qué tantas culturas separadas por miles de kilómetros coincidieron en su significado? ¿Por qué todas la asociaron con la visión interior? ¿Por qué la colocaron como el punto donde el humano toca lo divino o lo desconocido? Algo no encaja. En excavaciones antiguas se han encontrado cráneos alargados, con una presión inusual, justo en la zona pineal. En textos prohibidos se habla de seres que veían sin ojos, y en tradiciones ocultas se repite una advertencia constante. No todos deben abrir esa puerta, porque la pineal, según estas enseñanzas, no solo recibe información, también emite estados de conciencia, emite percepciones, emite realidades internas tan intensas que pueden romper la noción del yo. Y aquí aparece la línea que separa lo científico de lo prohibido. Investigaciones modernas han descubierto que la glándula pineal produce melatonina, pero también, en condiciones específicas, puede producir dimetiltriptamina, una sustancia conocida por inducir experiencias que las personas describen como viajes a otras dimensiones. Dimensiones, la palabra vuelve a aparecer. Personas de distintas culturas, sin contacto entre sí, describen experiencias sorprendentemente similares al activarse esta sustancia. Entidades inteligentes, geometrías imposibles, sensación de salir del tiempo, encuentros con otros. ¿Son alucinaciones o es la mente sintonizando algo que siempre estuvo allí? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque si el cerebro humano tiene un mecanismo natural para acceder a estados de realidad no ordinarios, entonces la pregunta ya no es si existen otras dimensiones. La pregunta es ¿por qué se nos enseñó a ignorar ese portal? Durante ciertos periodos históricos, prácticas destinadas a estimular la glándula pineal fueron catalogadas como herejía. El silencio en la oscuridad prolongada, la respiración rítmica, la atención interior profunda, todo aquello que despertaba la percepción interna, fue reemplazado por ruido
luz constante y distracción. ¿Coincidencia o diseño? Hoy, la mayoría de las personas nunca sienten su pineal, nunca la perciben, nunca la activan, pero sigue ahí, en latenta, esperando, como una puerta cerrada desde dentro, y tal vez, solo, tal vez, la glándula pineal no sea un vestigio evolutivo, sino un recordatorio, un vestigio de algo que el ser humano podía hacer, y olvidón porque algunos secretos no se destruyen, solo se duermen, y cuando despiertan, ya no hay forma de volver a cerrar los ojos. Si sientes que algo dentro de ti reconoce este misterio, suscríbete. No todos escuchan este llamado, pero algunos lo recuerdan. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. El ojo que observa desde dentro a lo largo de la historia, la glándula pineal, no fue ignorada por el poder. Fue observada, estudiada, controlada, a mucho antes de que la ciencia moderna le asignara una función hormonal. Las civilizaciones antiguas ya sabían que aquel pequeño órgano escondía algo más profundo, algo que no encajaba con la visión ordinaria del mundo. En el antiguo Egipto, el ojo de Horus no era solo un símbolo de protección, era un mapa anatómico. Cuando se superpone con una vista lateral del cerebro humano, cada parte del ojo coincide con estructuras internas específicas. La coincidencia más inquietante es esta: el punto central del ojo coincide exactamente con la ubicación de la glándula pineal. Los sacerdotes egipcios afirmaban que el ojo no miraba hacia afuera, miraba hacia adentro. Decían que aquel que lograba activarlo podía ver el Duat, el reino invisible, donde coexistían dioses, muertos y fuerzas que no obedecían al tiempo humano. No era un viaje espiritual en el sentido moderno, era un desplazamiento de percepción. En la India, los textos védicos describen el Aina, el centro energético, situado entre las cejas, el llamado tercer ojo, no como una metáfora poética, sino como un punto real de percepción expandida. Los yogis afirmaban que, al activarlo, el mundo dejaba de ser sólido. El tiempo se volvía maleable. La identidad personal se disolvía. Curiosamente, todas estas tradiciones advertían lo mismo. Abrir el tercer ojo sin preparación podía llevar a la locura, no a la iluminación, a la fragmentación. Los filósofos griegos tampoco ignoraron este misterio. Platón hablaba de una realidad invisible, más real que el mundo físico. Pero fue René Descartes, siglos después, quien dejó una afirmación que aún incomoda a la ciencia. Llamó a la glándula pineal la sede del alma. No dijo mente, no dijo cerebro, dijo alma. ¿Por qué elegir precisamente esa estructura? ¿Por qué no los hemisferios, el cerebelo o el córtex? Descartes sabía algo que no explicó del todo. Sabía que la pineal es el único punto donde lo físico y lo no físico parecen cruzarse. Un punto donde la experiencia subjetiva podría tocar la materia, pero aquí ocurre algo inquietante. A partir de cierto momento histórico, el lenguaje cambia. La pineal deja de ser un portal y se convierte en una glándula menor. Su simbolismo desaparece de los textos oficiales. Las prácticas para estimularla son ridiculizadas o perseguidas. El conocimiento se fragmenta. Durante la Edad Media, cualquier práctica de introspección profunda era sospechosa. El silencio prolongado era peligroso. La oscuridad era asociada con el mal. La mirada hacia adentro se volvió una amenaza para el orden externo. No porque fuera falsa, sino porque era poderosa. Documentos antiguos relatan que algunos místicos, tras largos periodos de aislamiento y meditación, comenzaron a describir visiones que no podían encajar dentro de la doctrina oficial. Hablaban de luces internas, de voces que no provenían del exterior, realidades superpuestas. La respuesta fue siempre la misma:
herejía. Y sin embargo, el patrón se repite una y otra vez en diferentes culturas. Donde hay control social, hay supresión de la percepción interna. Donde hay poder centralizado, se apaga el portal interior. La glándula pineal es extremadamente sensible a la luz, incluso a la luz artificial. La melatonina que produce se regula según la oscuridad, y cuando no hay oscuridad, la pineal se atrofia funcionalmente. Esto no es especulación, es biología. Entonces, surge una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre en una civilización que vive rodeada de luz constante, pantallas, estímulos y ruido? Una civilización que nunca descansa en la oscuridad real, que nunca se sumerge en el silencio profundo, que nunca mira hacia adentro. Tal vez no es una coincidencia que la activación de la pineal esté asociada a la noche, al sueño, a los estados alterados de conciencia, estados donde el control externo se debilita, porque cuando la mente despierta por dentro, las narrativas impuestas comienzan a desmoronarse. Algunos textos esotéricos hablan de la calcificación de la glándula pineal, un endurecimiento progresivo provocado por sustancias, hábitos y estilos de vida, no como una enfermedad, sino como un efecto colateral de una conciencia desconectada, un portal cubierto de polvo. Y aún así, la pineal no muere, permanece ahí, como un ojo cerrado esperando, porque hay algo que ni el tiempo, ni el control, ni el olvido han logrado eliminar por completo: la capacidad humana de percibir más allá del velo. Si este conocimiento resuena en ti, permanece. Hay capas más profundas que aún no han sido reveladas. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerde la química de lo imposible. Existe un momento en el que el misterio deja de ser simbólico y se vuelve químico. Durante décadas, la ciencia evitó una pregunta incómoda: ¿por qué el cerebro humano es capaz de generar experiencias que parecen romper las leyes de la realidad? Visiones más reales que los sueños, encuentros con inteligencias no humanas, sensación de abandonar el cuerpo, percepción de espacios que no obedecen al tiempo ni al espacio lineal. Durante mucho tiempo, todo fue descartado como alucinación, un error del cerebro en un fallo eléctrico, hasta que apareció una sustancia, dimetiltriptamina FLA-DMT. No es una droga exótica, creada en un laboratorio clandestino. Es una molécula presente en plantas, animales y en el propio cuerpo humano. Y aquí es donde la glándula pineal vuelve a entrar en escena. Investigaciones modernas sugieren que, bajo ciertas condiciones extremas, la glándula pineal podría sintetizar DMT de forma natural, no de manera constante, no de forma recreativa, sino en momentos específicos: nacimiento, sueño profundo, experiencias cercanas a la muerte, estados de conciencia límite, justo cuando la realidad se vuelve frágil. Personas que han experimentado descargas intensas de DMT describen escenas inquietantemente similares, sin haberse conocido entre sí, sin compartir cultura, idioma o creencias. No describen caos, describen estructura. Hablan de túneles geométricos, de patrones imposibles que parecen vivos, de entidades que observan, comunican, enseñan, no con palabras, sino con comprensión directa. Algunos las llaman guías, otros arquitectos, otros simples observadores, pero el patrón se repite demasiado como para ignorarlo. Si fuera solo una alucinación, ¿por qué tantos relatos coinciden? ¿Por qué la experiencia tiene reglas? ¿Por qué hay continuidad? Aquí es donde el misterio se vuelve peligroso, porque si la glándula pineal puede liberar una sustancia capaz de alterar por completo la percepción de la realidad, entonces el cerebro no es solo un receptor pasivo del mundo, es un modulador en una antena, un filtro. Algunos neurocientíficos han propuesto una idea inquietante: el cerebro no crea la conciencia, la limita, actúa como un reductor, filtrando una realidad mucho más amplia para permitir la supervivencia. Y la glándula pineal
podría ser uno de los reguladores principales de ese filtro. Cuando se activa de forma inusual, el filtro se debilita y lo que estaba oculto entra. Esto explicaría algo perturbador. ¿Por qué muchas experiencias místicas, chamánicas y cercanas a la muerte se parecen tanto entre sí? ¿Por qué hablan de atravesar un umbral? ¿Por qué describen la sensación de regresar a un lugar conocido, no desconocido? Tal vez no están viajando hacia afuera. Tal vez están recordando. En tradiciones antiguas se decía que el alma no entra al cuerpo al nacer. Descienden. Y que al morir no se extingue. Regresa Angla pineal. Según estas enseñanzas, sería el punto de tránsito. El pasaje biológico entre estados de existencia. Esto no significa que todos los viajes sean benignos. Muchos relatos advierten que abrir ese portal sin preparación puede desintegrar la identidad. El ego no sobrevive intacto. La noción de yo se fractura. Por eso, en las culturas antiguas, el acceso a estos estados estaba reservado a iniciados, personas entrenadas para navegar sin perderse, para mirar sin quedar atrapadas. Hoy, sin ritual, sin guía y sin contexto, estas experiencias se producen de forma caótica y la ciencia, incapaz de explicarlas por completo, las reduce a un error. Pero hay algo que no logra borrar en el impacto. Personas que atraviesan estas experiencias rara vez vuelven a ser las mismas. Pierden el miedo a la muerte. Cuestionan la realidad cotidiana. Sienten que han visto algo que no puede olvidarse, como si hubieran mirado detrás del escenario. Y aquí surge una pregunta que incomoda incluso a los más escépticos. ¿Y si la glándula pineal no crea ilusiones, sino que permite ver lo que normalmente no vemos? ¿Y si las llamadas otras dimensiones no están en otro lugar, sino superpuestas aquí mismo, separadas solo por un cambio de frecuencia? La física moderna ya habla de dimensiones adicionales, de universos paralelos, realidades coexistentes. La diferencia es que la física busca pruebas externas, mientras que la pineal opera desde dentro. Tal vez por eso siempre fue peligrosa, porque no depende de máquinas, ni de templos, ni de autoridades, tan solo del silencio, la oscuridad y la atención. Si sientes que esta idea despierta algo incómodo en tu interior, no la ignores. Ese estremecimiento suele ser el primer indicio de que el filtro se ha movido. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes el portal y sus guardianes. Cuando se acepta la posibilidad de que la glándula pineal sea más que un órgano, el relato cambia por completo. Ya no estamos hablando de una función biológica aislada. Estamos hablando de un límite, un umbral. Todas las culturas que reconocieron este punto coincidieron en algo inquietante. No se cruza sin consecuencia. En antiguos textos gnósticos se advierte que el despertar de la visión interior no revela solo luz, revela verdad. Y la verdad no siempre es cómoda para la mente humana. Los chamanes amazónicos hablaban de mundos superpuestos, habitados por inteligencias antiguas, no dioses en el sentido religioso, sino entidades conscientes, anteriores al lenguaje humano. Decían que estas entidades no se muestran a cualquiera, no, observan, evalúan y solo permiten el paso a quienes pueden sostener lo que verán. En el antiguo Tíbet, los monjes describían el bardo, un estado intermedio entre realidades, un espacio donde la conciencia queda desnuda, sin cuerpo ni tiempo. Allí, según los textos, la mente proyecta sus propios miedos y también encuentra presencias que no nacen de ella. Por eso, en estas tradiciones, el entrenamiento mental era esencial, no para abrir el portal, sino para no perderse en él, porque aquí aparece un punto que rara vez se menciona. Muchas personas que experimentan activaciones espontáneas de la pineal describen una sensación de ser observadas, no por algo externo físico, sino por una conciencia que parece estar al otro lado del velo, no siempre hostil, no siempre benevolente, simplemente
presente. Algunos investigadores han notado un detalle perturbador. Durante ciertas experiencias profundas, la sensación de identidad individual se disuelve, pero no desaparece la conciencia. Algo sigue observando. ¿Quién observa cuando el yo se apaga? Esta pregunta ha sido evitada durante siglos. En relatos antiguos se habla de guardianes del umbral, no criaturas físicas, sino filtros de conciencia, pruebas internas que determinan si el observador puede continuar o debe retroceder. En términos modernos, podría interpretarse como mecanismos psicológicos, pero el problema es este. A muchas personas describen interacciones coherentes, estructuradas, con información que no poseían antes, información que luego se verifica, símbolos que se repiten en culturas distintas, mensajes que no parecen surgir del azar. Aquí el misterio se vuelve peligroso para la narrativa oficial, porque sí existen inteligencias no humanas accesibles a través de la conciencia, entonces la realidad no termina donde creemos. Y la glándula pineal sería algo así como un dial, un modulador de frecuencia, un sintonizador biológico. Esto explicaría por qué ciertas prácticas antiguas insistían tanto en la pureza mental, la intención y el equilibrio emocional. No era moralidad, era seguridad. Una mente fragmentada no navega a otros estados, se quiebra en ellos. Por eso, en muchas tradiciones, el conocimiento del portal fue sellado. No destruido, sellado no porque fuera falso, sino porque era demasiado real. Incluso hoy, cuando la ciencia roza estos límites, retrocede, porque aceptar que la conciencia puede existir más allá del cuerpo implica una revisión completa de lo que significa ser humano. Y eso cambia todo. El poder a la muerte. El control, el sentido mismo de la existencia. Tal vez por eso, cada vez que alguien habla seriamente de la glándula pineal como algo más que una glándula, es ridiculizado. El ridículo es una forma elegante de censura. No quema libros, no encarcela. Simplemente desacredita. Pero el misterio persiste, porque hay experiencias que no se pueden borrar con explicaciones simples, y hay preguntas que regresan, generación tras generación, como un eco que no se apaga. ¿Qué hay al otro lado del umbral? ¿Es un lugar? ¿O un estado? ¿Son otros seres? ¿O aspectos olvidados de nosotros mismos? Tal vez la pregunta más inquietante no sea ¿qué hay allí?, sino por qué sentimos, en lo más profundo, que ya hemos estado. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Pocos se atreven a mirar el borde del velo sin apartar la mirada. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes. El recuerdo prohibido. Hay un silencio antiguo que rodea a la glándula pineal. No el silencio de la ignorancia, sino el silencio de lo que fue conocido y luego ocultado. Porque cuando se observan todos los fragmentos juntos, el patrón se vuelve imposible de ignorar. Un órgano único, central, sensible a la luz y a la oscuridad. Tradiciones separadas por continentes que lo describen como un ojo interior. Experiencias humanas repetidas que hablan de umbrales, entidades y realidades superpuestas. Una química cerebral capaz de disolver el tiempo y el yo. Nada de esto parece accidental. Tal vez la glándula pineal no es un portal en el sentido físico. Tal vez no es una puerta que se abre hacia un lugar externo. Tal vez es algo más inquietante. Un recordatorio biológico de que la realidad que percibimos no es la realidad completa. Un vestigio de una capacidad humana que fue necesaria alguna vez y luego se volvió peligrosa. Porque una humanidad que percibe más allá del velo no se controla fácilmente, no teme a la muerte de la misma forma, no acepta narrativas cerradas, no necesita intermediarios para experimentar lo sagrado. Y eso cambia el equilibrio del mundo. Quizás por eso, con el paso del tiempo, el ser humano fue empujado hacia afuera, hacia la luz constante, hacia el ruido, hacia la distracción permanente. Todo lo contrario a lo que despierta la visión interior. No fue necesario destruir el portal. Bastó con enseñar a no mirarlo. Hoy, la glándula pineal sigue ahí,
no como una puerta abierta, sino como una puerta olvidada, calcificada en muchos, dormida en la mayoría, pero nunca completamente muerta, porque hay momentos en los que despierta sola, en sueños profundos, en estados límite, en experiencias cercanas a la muerte, en instantes donde el control se disuelve. Y en esos momentos, muchas personas sienten lo mismo, han una certeza inexplicable, la sensación de haber recordado algo esencial, algo que no se puede poner en palabras, no una visión, no un mensaje, un recuerdo. Tal vez no estamos descubriendo algo nuevo, tal vez estamos recordando lo que siempre estuvo ahí. Y tal vez la pregunta final no sea si la glándula pineal es un portal hacia otras dimensiones, sino si el ser humano está preparado para volver a mirar sin filtros, porque una vez que el ojo interior se abre, aunque sea por un instante, la realidad cotidiana nunca vuelve a sentirse completa. Algo queda vibrando, algo observa, algo sabe. Si sientes que este misterio resuena en un lugar profundo de tu conciencia, suscríbete. No todos buscan respuestas, pero algunos recuerdan que siempre las llevaron dentro. Y recuerda, lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes